me hace acordar de una historia bellísima que leí en pedagogía alguna vez, de un muchacho que quería estudiar cacería de dragones, era en Oriente, y él había encontrado que existía, pues la mayor necesidad de esa región era atacar la plaga de los dragones que lo infestaban todo. Entonces su padre lo lleva donde el maestro Lin, que era el más dotado en este tema de cazar dragones, y entonces el muchacho se matricula allá. Empieza a aprender primer semestre cómo cazar dragones 1, segundo semestre cómo cazar dragones 2, tercer semestre cómo cazar dragones 3, etcétera, etcétera. Pasan los 5 años y él se gradúa como cazador de dragones. Están tan contentos la familia que van a celebrar con él el grado, lo abrazan, se toman fotos, llevan la abuelita, todos los familiares, las tías, los primos, etcétera, etcétera, y los amigos, y brindan ese día porque se gradúa el hijo como cazador de dragones. Estaban tan felices que lo matriculan inmediatamente en la maestría de cómo cazar dragones, profundo ya, una maestría es una especialidad importante, y entonces el muchacho se queda ahí mismo en esa escuela de cazadores de dragones con su maestro dirigiéndole la maestría, y entonces ya empieza a profundizar cómo cazar dragones en el aire, cómo cazar dragones en el mar, cómo cazar dragones pues en la selva, y se especializa y termina la maestría. Vuelven y celebran a los 2 años y medio, 3 años, él termina, lleva 8 años estudiando cacería de dragones, y entonces celebra y sale como magíster en cacería de dragones. Se va al campo a cazar dragones y al cabo de 10 años regresa muy triste, ya más avanzado de edad el muchacho, ya está entrando en los 30 años, 30 y pico de años, y entonces le dice al maestro, maestro, yo estoy muy triste, y le dice, ¿por qué estás triste? Le dice, mire, yo estudié aquí contigo en esta escuela cacería de dragones, fui aplicado, nunca me supleteé, nunca habilité, hice todo lo que tú me dijiste, repetí todas las asignaturas, hice todo el pensum, y me gradúo como cazador de dragones, y no solo me gradúo como cazador de dragones, sino que hago una maestría en cómo cazar dragones a nivel de especialidad. Me gradúo de magíster como uno de los más brillantes estudiantes, y llevo 10 años en el campo, y no me puede creer, maestro, no solamente no he cazado ni un dragón, sino que ni siquiera lo he visto. Entonces el maestro se queda viéndolo y le dice, hijo, no te pongas triste. Vamos a hacer lo siguiente, vas a volver al campo durante otros 5 años y vas a trabajar muy duro en cómo cazar dragones. Si al cabo de 5 años no has logrado cazar ningún dragón, se le acercó al oído y le dijo, haz como yo, dedícate a enseñar a los hombres el noble arte de cómo cazar dragones. Me parece que mucho le pasa a la educación tradicional eso. La incoherencia de la educación tradicional en general radica en que el gran cúmulo de profesores que enseñan no tienen los resultados, y entonces duplican la incoherencia, y por eso la gente sale preparada para no hacer nada, porque ellos han visto que los profesores no hacen exitosamente lo que les han enseñado. La coherencia es tan importante en la pedagogía y en la educación en general que en la historia de la raza humana solamente ha habido 2 momentos importantes de éxito en la educación, y esos éxitos han estado ligados especialmente con el valor de la coherencia. El primero se presenta en el siglo de oro de Pericles, en la Grecia clásica, donde allí nace la historia. Imagínense que allí vive Herodoto, y Herodoto no estudia historia, sino que Herodoto hace historia. Herodoto escribe la historia de los griegos, y allí nace el padre de la historia, que es él. Él empieza a escribir sobre lo que le pasa a los griegos, y por supuesto que si una persona quería estudiar historia, suponiéndose que existiera una persona que quisiera familiarizarse con la historia, pues va donde Herodoto, porque Herodoto es el historiador. Y nace en el siglo de oro de Pericles Sócrates, vive Anaxágoras y vive Platón, y entonces ellos empiezan a crear las escuelas filosóficas más importantes que pues iluminaron a Occidente y siguen iluminando la filosofía occidental. ¿Qué era la característica de estos filósofos? Que ellos no fueron a estudiar filosofía, sino que ellos eran filósofos, o sea, eran coherentes, ellos hacían filosofía, y entonces pues así Sócrates empieza a hablar a los jóvenes en las calles y en las plazas, y empieza a reflexionar sobre la vida, sobre los valores, sobre la amistad, y reúne a los jóvenes y les cuenta sobre la vida, sobre el universo, les habla sobre la belleza, etcétera, etcétera, y los jóvenes son extasiados escuchando a Sócrates, de manera que esa coherencia que él tiene de no enseñar filosofía, sino de hacer filosofía, hace que Platón, por ejemplo, se interese en la filosofía, y hace que otra cantidad de discípulos que surgieron a raíz de la aparición de Sócrates en la
escena ateniense, pues empiece a duplicarse, y lo que se duplica entonces es el éxito de la coherencia. Y nace también en el siglo de oro de Pericles la tragedia. Nace la tragedia, y entonces allí vive pues Sófocles, Eurípides y Esquilo, los grandes creadores de la tragedia viven en ese siglo, y pues obviamente ellos no enseñan tragedia, ellos lo que hacen es que hacen tragedia, y lo que hacen es que enseñan con el ejemplo. Nunca antes se ha visto otra etapa más impresionante de gloria, de crecimiento y de creación que la que se da en el siglo de oro de Pericles, y ha sido pues el ejemplo máxime de la educación. Y paradójicamente allá nace la historia, pero no hay facultades de historia, nace la filosofía y no hay facultades de filosofía, y nace la tragedia, la gran literatura de los griegos, pero no hay escuelas de literatura. Entonces lo que hay son hechos concretos, hay maestros que hacen las cosas, y otros, si las quieren aprender, pues las aprenden realmente de los que saben. Y eso es tan importante que el otro momento que se presenta en el siglo XVI, prácticamente arrancando el siglo XVI, y es en lo que llamamos el Renacimiento. Allí, en la Florencia renacentista, se da otro milagro de la educación. Allí aparece el arte, aparece otra vez la filosofía renacentista, aparece el descubrimiento de las leyes físicas y de las leyes químicas, y aparece el renacimiento de la política, de la democracia con Maquiavelo. Aparece el planteamiento de teorías políticas que nunca se habían escuchado, básicamente en lo que plantea Maquiavelo, y aparece en el arte Miguel Ángel Buonarroti, aparece Tiziano, aparece Botticelli, y ninguno de ellos va a las escuelas de arte, sino que ellos van al taller de Verrocchio, van donde hay maestros pintando, donde hay escultores, donde hay realmente personas que son coherentes con el arte, y pues ellos han sido los grandes creadores del Renacimiento, la gloria, el espejo, todo el ejemplo que tuvimos hacia adelante en el tema del arte en Occidente. Por ejemplo, fíjense que toda esa coherencia hace que Newton defina su rol sobre la ciencia y desafíe los conceptos que se habían creado a raíz de las creaciones anteriores en el tema de la física. Y lo que se da en ese siglo, en ese siglo del Renacimiento, prácticamente en esa etapa, es que existen personas que son coherentes entre lo que piensan y entre lo que hacen. Nunca antes ni nunca después se presentó otro milagro de la educación tan impresionante como se dio en el Renacimiento y en el siglo de oro de Pericles. Y el último pilar que tiene este negocio es que es humanista. Y el humanismo radica en que el centro de todo el modelo educativo es el ser humano. No es el conocimiento, no es el horario, no son los útiles, no son los maestros, no son los esmeraldas ni los diamantes, es el centro de todo el ser humano, es la persona que viene a educarse. Entonces, 1, le respetan hasta la decisión de si se educa o no. 2, le respetan hasta cuándo quiere educarse. 3, le respetan el tiempo, porque el programa educativo no tiene horarios. Lo hace la persona en su casa, lo hace cuando se levanta, lo hace cuando se acuesta, lo hace no tiene un horario como hace el programa educativo tradicional, que levanta a los niños a las 5 de la mañana para que se vayan a la escuela y le viola el sueño, le viola la esencia misma de las personas, que es el descanso. Los llevan a estudiar desde la madrugada a los niños con unos horarios determinantes que ellos no han escogido. Entonces el centro en este negocio del programa educativo, y por eso lo hace humanista, es el ser humano, no el conocimiento, no el intelecto, no los libros, no los profesores, no los horarios, sino el ser humano. El ser humano como centro educable hasta el final de los días. Como lo respeta como ser humano, sabe que el ser humano puede crecer desde que está con uso de razón hasta que muere. Y eso es un modelo completamente humanista. El humanismo radica, siempre que se mide un modelo humanista desde la pedagogía, se mide dónde está el ser humano y cómo se le respeta. Este modelo educativo lo que hace es crearle a la persona una inteligencia superior desde lo emocional, le genera esperanza, le genera valores, le genera principios, y todo lo orientado a la educación está basado en los valores intrínsecos del ser humano, ni siquiera en el intelecto, sino en los valores intrínsecos del ser humano. José, ¿qué diferencia hay entre el modelo educativo tradicional y el programa que estamos desarrollando en este negocio? Bueno, fuera de esas diferencias que son monumentales,
Son diferencias como, por ejemplo, que el modelo educativo tradicional se enfoca en la educación intelectual. Y resulta que los grandes descubrimientos que se han hecho en la pedagogía apuntan a que el éxito de las personas en la vida no está basado en el intelecto, sino en la emoción. Entonces, una diferencia nuclear del programa educativo es que no educa el intelecto, sino que educa la emocionalidad. Hay una obra de Daniel Goleman que se llama Inteligencia Emocional, es un profesor de Harvard y fue uno de los primeros estudios serios que se hicieron recientemente sobre el tema de la educación emocional, y empezó la pedagogía a darse cuenta que la educación emocional era mucho más importante que la educación intelectual. Me explico. Si nosotros observamos, por ejemplo, escuchando o leyendo, cuando uno lee lo que escribió Einstein, por ejemplo, dice Einstein que es más importante la imaginación que el conocimiento. Lo que lleva a Einstein a descubrir la teoría de la relatividad es la emoción. No es lo que él sabía de física, es la emoción, es el deseo de hacer algo nuevo, es el deseo de descubrir una teoría nueva, era el deseo de superar al maestro que había antes que él. Lo que lleva, por ejemplo, a Newton a descubrir la teoría, la gravedad, todo el tema de la gravitación, es porque él quiere progresar frente a lo que había antes. Lo que lleva a Galileo Galilei a perfeccionar el telescopio de Hans Lippershey y ver las estrellas y decirle al mundo que el centro del universo no era la Tierra, que estaban equivocados y que llevaban 2000 años equivocados, fue el deseo de superar a Ptolomeo, que había existido miles de años antes y que habían educado a la gente con un paradigma que Galileo cree que es falso y lo demuestra. Entonces, fíjense que allí prácticamente no hay juego de intelecto, lo que hay es un juego de emocionalidad. Y si uno examina, es el deseo de superar, es el deseo de traspasar las barreras, es el mismo deseo que tiene el atleta olímpico de superar la barrera de los 100 metros, es el mismo deseo que tiene el ciclista de correr el Tour de Francia y ganarle al otro, es el mismo deseo del Guinness Record de superar. O sea, el ser humano desde que está en la faz de la Tierra siempre ha tenido el deseo de ser mejor, crecer. O sea que lo que impulsa a los seres humanos no es el intelecto, es la emoción. Y paradójicamente la emoción es la que no se educa. La emoción no se educa ni desde la casa, o más bien se deseduca. Se crean hábitos perversos frente a la emoción. Y cuando uno llega, lo que menos se le educa es la emoción. Entonces se termina uno fracasado porque no le han educado el motor que tienen todos los seres humanos, y es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es lo que logra que una persona como Shakira, por ejemplo, a quien la despreciaban por su voz en el colegio porque no era competitiva frente a los estándares que la profesora tenía, lo que hace que ella se vuelva en una de las cantantes más impresionantes a nivel mundial es la fe que ella tiene, es la confianza que tiene en ella misma, es la esperanza en el futuro que ella tiene, y es la capacidad que ella tiene para transformar los hechos que la rodean. Eso no es intelectual, eso es emocional. Gabriel García Márquez, desde que entra al mundo universitario aquí en Bogotá y estudia en la Nacional, de una lo que ve es que él no iba a ser un buen abogado y que el modelo que lo estaban metiendo educativo no le convencía. Él se retira de la universidad y lo que lo lleva a hacerse el mejor escritor del mundo es el deseo, es el sueño, es la capacidad de querer progresar y la capacidad de creer en sí mismo. Y ahí hay un elemento fundamental que se llama la capacidad de soñar. La capacidad de soñar es un elemento emocional. Y si ustedes examinan, esa es una diferencia importante. El sueño, por ejemplo, está prácticamente vetado en la educación tradicional. Tú estudias 20, 30 años en la educación tradicional y normalmente a ti nunca te hablan de sueño. Nunca tú ves a un profesor hablándote de que es importante soñar. Nunca te hablan de que es importante soñar porque ese elemento es casi cursi en la educación tradicional. Y si tú examinas todo el progreso de la historia de la raza humana, tú encuentras que los únicos que han transformado el universo han sido los soñadores. Entonces, si los soñadores han sido los que se inventaron la física, la química, la matemática, la astronomía, la música, la literatura, los que han dado los grandes avances han sido los soñadores, ¿por qué la educación no habla de sueños? ¿Por qué el sueño está prácticamente vetado? Y a uno no le hablan de sueños en la educación tradicional, a uno le da el sueño. Pero realmente allá nunca ve uno, en general uno no ve profesores soñadores. Y me llama la atención eso porque uno de los elementos importantes, la diferencia de los seres humanos con los animales, es que los seres humanos
se difieren en que los seres humanos somos soñadores. Los animales no sueñan. Los animales vienen programados genéticamente para repetir lo mismo que ha hecho su especie a través de miles de años. La abeja repite el mismo panal, la hormiga repite el mismo hormiguero, el cerdo repite el mismo comportamiento de los otros animales. Y entonces, si la diferencia de los seres humanos con los animales es soñar, quiere decir que un modelo educativo que no nos enseñe a soñar no nos está humanizando, sino que nos está animalizando. Cuando yo entré a este programa educativo y encontré que el centro de todo el programa educativo era hablar de sueños, era volver a poner a la gente a soñar, era diciéndole a la gente, tú puedes lograr lo que tú quieras, tú puedes construir el futuro que tú quieras, tú puedes aprovechar este vehículo y cambiar la historia de tu vida, tú puedes imaginarte un futuro mejor. Ahí me di cuenta que estaban humanizando al ser humano. Uno de los elementos que me gustó de este negocio es que cuando yo entré me empecé a asociar con gente rica. La gente que te educa es gente rica, es gente que tiene lo que uno quisiera tener. La educación que yo había tenido me asociaba era con gente que no tenía los resultados. Entonces, obviamente, si las personas se asocian, si una persona se asocia con gente que viola la ley, esa persona le da por violar la ley. Si una persona se asocia con gente fumadora, se quiere volver fumador. Igual, si una persona se asocia con gente rica, se quiere volver rico. Si una persona se asocia con gente pobre, se quiere volver pobre. Porque Dios los hace y ellos se juntan, dice el dicho. Entonces tú encuentras, claro, si una persona es educada en un medio pobre, donde no ve resultados, la persona lo único que va a duplicar es pobreza. Este modelo de negocio tiene la facultad de asociar a las personas con gente que tiene resultados de abundancia y entonces eso se pega en las otras personas. Por eso crea como una especie de ambiente donde hay muy fácil la posibilidad de la duplicación, porque las personas siempre están viendo resultados y siempre están viendo posibilidades y siempre están viendo coherencia y siempre están viendo progreso. Otro elemento importante es que cuando uno se asocia en este negocio, uno encuentra gente que no se queja, gente que no habla de pobreza, gente que no te habla de crisis, gente que no te habla de fracaso, gente que no te habla de pérdida. Acá siempre te van a hablar de ganancia, de prosperidad, de abundancia, de riqueza, de amistad, de perdón, de valores, de familia, de crecimiento. Entonces, obviamente, si te están hablando todo el tiempo de eso y tú lo vives, a ti eso se te va pegando y te dan ganas de ejercerlo. ¿Tú consideras que este programa educativo es importante para un negocio multinivel? Sí, totalmente definitivo. Y una de las diferencias que tiene, digamos, montar un negocio de network marketing con montar un negocio tradicional es que el que monta un negocio tradicional, primero, en la universidad no le han enseñado actitudes de ser empresario. La diferencia entre una persona que es empresaria y alguien que no es empresaria es la actitud. Por ejemplo, la persona que nunca ha sido empresaria, no importa que haya estudiado administración o que haya estudiado negocios, es que esa persona normalmente viene llena de miedo. A ella le da miedo arriesgarse y el riesgo es emocional. Como nunca ha sido educada en emoción, no ha tenido inteligencia emocional alrededor de su educación en general, esa persona vive llena de miedo. Por eso se ha ido a estudiar una carrera, porque la persona no realmente, si quisiera ser empresaria, creo yo que no se iría a hacer una carrera, porque si usted examina, los más grandes empresarios del mundo no han estudiado carreras. Para ser empresario no se requiere información intelectual, se requiere tener valores de empresario, y eso no lo enseñan en el sistema educativo tradicional. Entonces, ¿por qué es importante un programa educativo como el de e-comercio? Porque este programa enseña valores para ser empresario. Valores que uno no trae para ser empresario. Todo el negocio aquí es quitarse el miedo. Todas las personas vivimos llenas de miedo. Nosotros vivimos con el miedo. Miedo a arriesgarnos, miedo a ser el oso, miedo a quedar mal, miedo a que nos vaya mal. Siempre pensamos en qué pasa si nos va mal. O sea que llevamos mucho miedo por dentro, y esa es la razón número uno porque la mayoría de personas no son empresarias. Resulta que el miedo es el aliado número uno de la pobreza. O sea, el miedo y la riqueza no la van. El miedo y la riqueza no la van, entonces la pobreza se alía con el miedo. Y si tú observas, por ejemplo, cuando el mundo del empleo es un mundo que lo explota el miedo. ¿Por qué uno se vuelve empleado? Yo fui empleado durante 8 años. ¿Y por qué no era empresario? Porque me daba miedo.
O sea, que yo era empleado era porque no podía hacer otra cosa. Cuando este programa me educa y me saca el miedo, a mí se me ocurre lanzarme a ser empresario. José, ¿tú crees que a una persona siendo profesional le sea más difícil entrar a este sistema educativo? Yo creo que eso depende mucho de la actitud de la persona empresaria que entra al negocio. Hay muchos casos de profesionales con una excelente actitud para educarse, pero tenemos montones de casos de profesionales que ven el negocio y son renuentes al conectarse al programa educativo. ¿A qué acuso yo esa renuencia? Creo que esa renuncia tiene que ver con lo que ellos creen que son. Como ya son médicos, como uno ya es abogado, como uno ya es ingeniero, entonces uno se cree producto terminado. Y ellos no tienen la culpa, ellos así los han hecho creer. Eso se lo ha hecho creer todas las décadas que llevan de estudio y los grados que les han dado. Entonces se creen productos terminados y creen que esto es un jueguito, que esto es una cosa allí pues como para decidirlo de manera sencilla. O sea, no creen que sea tan importante porque se creen productos terminados. Pero cuando ellos van, digamos que entra un ingeniero, yo he tenido casos de ingenieros civiles que me dicen, yo entro a eso y eso me gusta y yo sé que eso es dar como negocio. Y empiezan a dar planes, y empiezan a trabajar, empiezan a querer auspiciar, empiezan a querer construir el negocio y se frenan. Y vuelven a mí y me preguntan, no sé qué es lo que me pasa. Lo que pasa es que yo voy donde la gente y me dice que no, yo a veces contacto a la gente y me dejan plantar. Y obviamente para un profesional de esos, pues un resultado de eso lo golpea. Cuando yo los escucho me dicen, no tengo resultado, yo le doy y le doy y le doy y no avanzo, entonces yo advierto muchas cosas. Él se empieza a dar cuenta de que le falta algo que él no sabía que le faltaba. Y es, por ejemplo, coraje, disciplina, perseverancia. Él se quiere rajar, por muy ingeniero que sea, él se quiere rajar. O sea que él en ese momento le está faltando inteligencia emocional. Él es buen ingeniero, pero como empresario no tiene inteligencia. Entonces, él en ese momento, antes de conectarse al programa educativo, él no se da cuenta que le falta la inteligencia emocional suficiente para ser empresario. Entonces, creo que esa es una de las razones. El sentirse producto terminado, fíjense que la ignorancia, decía Platón, no es un estado de escasez, sino un estado de llenura.